Pues yo creo que el desarrollador habría dicho que era mejor el merge porque en ciertos casos... Listo, eso era lo que iba a decir. Entonces, Santiago ya hizo un spoiler y es o merge o quick. Si yo digo o, es porque tienen la misma eficiencia. ¿Sí o no? Entonces, porque si el merge fuera mejor, la decisión sería merge, y si el quick fuera mejor, la decisión sería quick. ¿Listo? Entonces, primero, ya sabemos por adelantado, aunque lo vamos a discutir en la próxima clase, que el quicksort también es O de n log n. De hecho, hay una demostración matemática de que es imposible ordenar un arreglo con una eficiencia menor a esta. Listo. Entonces, si ustedes quieren poner su nombre en alto en la algoritmia, busquen otro problema que no sea ese. Porque ese ya está demostrado que no se puede mejorar. Listo. Entonces vamos a ver aquí dos casos de algoritmos que tienen esa eficiencia. O sea que más ahí no se puede mejorar. Cuando dicen Java utiliza merge sort, en realidad no es merge sort así tal cual. Él obviamente hará muchas optimizaciones en las constantes. Listo. Pero la eficiencia como tal no tiene cómo mejorarla. Eso es lo mejor que se puede ordenar. Yo tenía entendido que Java utiliza merge sort. ¿Por qué? Porque es que quicksort, vamos a aprender, tiene un componente aleatorio. ¿Qué significa componente aleatorio? Que cuando yo digo que esta es la eficiencia, en realidad estoy diciendo en letra menuda que este es el valor esperado de la eficiencia. Porque siempre que yo tenga un parámetro aleatorio, yo no puedo hablar de valores determinísticos, yo tengo que hablar de valores esperados. Entonces esos valores esperados, la contracara de eso es que habrán algunos casos en los que yo estoy muy de malas y no es eso. Listo, eso lo vamos a discutir en detalle la próxima clase. Lo cierto es que merge sort es determinístico. Si usted coge cualquier arreglo, cualquiera, de tamaño 1.000.000, se va a demorar tantos milisegundos. Cualquier arreglo. Si usted coge ese mismo arreglo con quicksort, una vez se va a demorar algo, otra vez se va a demorar un poquito más, otra vez se va a demorar un poquito menos porque tiene un componente aleatorio. Entonces obviamente, pienso yo, Java escoge este porque este es determinístico. Siempre se va a demorar lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Eso depende de la muestra. ¿Qué cosa? No, es aleatorio, independiente de la muestra. Sí, con los mismos números puede dar cosas diferentes. Pues cosas diferentes no, porque va a ordenar tiempos diferentes. Listo, ya les desperté la curiosidad por el quicksort, ese lo vamos a ver el miércoles. Pero preguntas del merge sort. Sí. Se puede poner varios hilos, pero acá ya va a ver si uno hilo distinto. O sea, la respuesta es sí, pero no se lo quiero decir así tan escueto, le quiero decir una respuesta mejor. En el fondo no importa, porque es que igual usted, aunque procese de manera paralela, para hacer el merge, usted tendrá que esperar los resultados de varias cosas. Entonces usted igual siempre tiene que esperar. Si usted tuviera, yo no sé, multiprocesador o un grid de computación, no sé, cualquier cosa, usted lo que podría hacer es procesar los subproblemas todos en paralelo en vez de secuencialmente, y ahí sí ganaría. Entonces digamos que usted está haciendo trampa en el sentido de que usted está haciendo las tareas por separado, pues en recursos separados, pero en realidad la eficiencia va a ser esta, si usted suma los esfuerzos. Puede que en tiempo le dé menos, porque entonces son los mismos tiempos en total, pero hechos no secuencial sino en paralelo. Es como si aumentara la capacidad del procesador. Como si usted estuviera eliminando esa multiplicación por 2 a la hora. No, o sea, si la elimina en tiempo, porque en cantidad de tareas hechas es la misma, lo que la elimina es en tiempo. Porque usted por nivel se estaría demorando el tiempo de un solo subproblema. Pues depende de usted cuánto pueda subdividir sus problemas. Usted puede tener 1.000.000, un arreglo de 1.000.000, entonces finalmente ¿qué va a tener? 1.000.000 de subarreglos de 1. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene 1.000.000 de procesadores? No, usted
tiene una cantidad limitada. Entonces, la respuesta es, ¿mejora tiempo? Sí. ¿Mejora eficiencia? No, porque la cantidad total de operaciones es la misma. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces en la plataforma es la capacidad de eso. La plataforma es un servidor que tenemos en la nube, que tiene no sé cuántos procesadores, no sé qué. Entonces él maneja procesamiento en paralelo, sí. ¿Qué tan restrictivo? No sé. O sea, ustedes hagan siempre las cuentas con que ustedes tienen un procesador, que ese es el peor de los casos. Pero es que si es un solo computador, ahí sí no va a cambiar. Porque usted lo haga por un lado o lo haga por el otro, la suma de las... Bueno, esa ya es como una cuestión de manejo de hilos, que no tiene que ver con esto, pero bueno, vale la pena mirar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para todos es sumamente claro cómo merge sort es n log n, ¿no es cierto? Todos lo podrían llegar a demostrar, si se los preguntan. La traducción de eso no es que los vaya a frontear en el parcial, sino que eso es conocimiento general. Listo. En la primera clase, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos esa tabla comparativa de eficiencias típicas. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa si mi problema es de tamaño 100, 1000, 10.000, no sé qué? Y empezamos a mirar diferentes algoritmos que resolvían el mismo problema para mirar qué tiempo se demoraba cada uno. Entonces ahí es donde nos reímos mucho de las n cúbicas, de las factoriales, porque salí es que milenios y no sé qué. Lo que pasa es que ahí estamos viendo escalas relativamente grandes. Listo. En este momento nos vamos a concentrar en una escala más pequeña, pero en el problema que nos interesa, que es ordenamiento. Listo. ¿Por qué lo digo? Porque es que yo creo que cuando aprendimos la función logaritmo en cálculo, como que en realidad no interiorizamos la forma de esa función logaritmo. Entonces yo no sé si todos se acuerdan que un logaritmo es así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo bonito del logaritmo? Lo que pasa de aquí para allá. ¿Por qué digo que lo bonito? Porque usted puede crecer un montón y esto crece marginalmente, por no decir que no crece nada. Pues digo, no crece nada en términos de los tamaños que estamos hablando. Si usted pasar de 1 billón a 2 billones, eso crece marginalmente un porcentaje chiquitísimo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que me pasa mucho, al menos en estructuras de datos, que yo les digo que es menor o de n cuadrado o de n log n, y lo dudan. Yo creo que es porque esto se ve más grande que este 2 chiquitico. Pero en serio, lo dudan, o hay veces que dicen eso es lo mismo. ¿Se entiende? Si nosotros vemos una tabla comparativa de valores, si de pronto no tenemos interiorizado esa función logaritmo, las diferencias son abismales. Yo aquí no hice sino cuánto sería ordenar 100 elementos. Entonces aquí es cuando yo les digo, si su problema es muy pequeñito, utilice cualquier cosa, que no pasa nada. Cuando empiece a crecer es que usted va a empezar a darse cuenta que el computador es lo de menos. Lo importante son los algoritmos. Porque alguien me va a decir, pero yo ¿por qué no puedo usar burbujas? Si es que vea que yo tengo un mejor computador que i7, que generación no sé qué. Eso en realidad no importa. O sea, ponga a competir usted un n log n contra un n cuadrado, no tiene ni punto de comparación. Y vea que aquí yo no llegué sino hasta 100. ¿Qué es ordenar 100 elementos? Nada. ¿Qué tal si fuera 100.000? O sea, la escala es ridícula, de diferente. ¿De cuánto es ordenar 100.000 por merge sort y cuánto es ordenarlo por burbuja?
que solo vamos en 100 y vea la diferencia. Empiece usted a proyectar esto hacia allá en el tablero. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? En este módulo, particularmente en este módulo, vamos a encontrar muchas soluciones cuyas eficiencias rondan por aquí. ¿Listo? Y entonces les quiero quitar ese mito de que lo que uno se ahorra es muy poquito. Porque uno dice, solución trivial o de n cuadrado. Eso nos va a pasar mucho en este módulo. Solución mediante evidencias o de n log n. Entonces más de uno dirá, no, tanto trabajo para eso. Pero es que esto es un mundo de diferencia. Y sobre todo en este curso que nos interesan problemas grandes. Es que si el problema es chiquito, use lo que quiera. Pues si su problema es grande, ahí es donde esas eficiencias cobran sentido. ¿Alguna pregunta? Listo. Hasta ahí vimos el algoritmo de Merge Sort. No hemos hablado absolutamente nada del paradigma divide y vencerás. ¿Por qué arrancamos con el Merge Sort? Primero, porque mínimo todo el mundo lo conoce de nombre, aunque no conozca el detalle. Y segundo, porque es el ejemplo perfecto de cómo funciona divide y vencerás. Porque sigue cada paso de la receta al pie de la letra. Entonces, ese paradigma se basa en lo siguiente. Así como sacamos nuestra receta para los algoritmos greedy, la receta para los divide y vencerás es la siguiente. Divide el problema es un problema de un tamaño menor. Listo. Vea que ahí yo no dije de la mitad del tamaño, simplemente menor. ¿Por qué se llama divide y vencerás o conquistar, que sería la traducción más literal de conquer? Conquistamos los subproblemas haciendo llamados recursivos hasta llegar a un tamaño lo suficientemente pequeño. Traducción, cuando llegamos a nuestros casos base o a nuestras salidas de recursión. Finalmente, combinar las soluciones de los subproblemas en caso de ser necesario. ¿Qué significa en caso de ser necesario? Que para ciertos algoritmos esta función de combinación no es necesaria. Para ciertos algoritmos de tipo divide y vencerás. Entre otras cosas, por eso se llama divide y vencerás y no divide, combina y vencerás. Porque la parte de combinación a veces se da, a veces no se da. En el Merge Sort es claro que sí se da. Entonces, ¿cómo es esto traducido en el Merge Sort? Entonces, ¿qué es la fase de división? Separa el arreglo a ser ordenado en dos subarreglos de la mitad del tamaño. Ahí nos decía, quédese con problemas más chiquitos. Aquí lo que le estoy diciendo es, me quedo con dos problemas de la mitad del tamaño. ¿La mitad es más chiquito? Sí, cumplimos. Conquistar, ordena los dos subarreglos recursivamente hasta llegar a un tamaño de 0,1. Entonces, ¿qué era lo de conquistar? Resolver recursivamente cada subproblema hasta llegar a problemas de tamaño manejable. En el Merge Sort, ¿qué es un tamaño manejable? 0 o 1, porque esos son los casos donde tenemos un axioma, donde ya tenemos un resultado sin tener que hacer llamados recursivos. Y en la fase de combinación, aquí no es opcional, es obligatorio, fusiona los dos subarreglos ordenados en un solo arreglo ordenado. Y ya, eso es Merge Sort. Cálculo de la eficiencia. Entonces, ¿nosotros ya calculamos la eficiencia? Sí. ¿Cómo lo hicimos? Por el camino difícil. ¿Cuál fue el camino difícil? Parte por parte, miramos cuál era la eficiencia de cada proceso, cómo era el árbol de recursión, cómo eran los tamaños del subproblema, cuánto me cuesta procesar cada subproblema, etcétera, etcétera. O sea, hicimos todo el recorrido. Resulta que en los algoritmos divide y vencerás hay una fórmula mágica. Una fórmula que me dice cuál es la eficiencia sin yo tener que hacer todo el procedimiento que hicimos. Y eso es lo que se conoce como el método maestro del paradigma divide y vencerás. Entonces,
antes de ver la carreta matemática, que en el fondo no nos importa mucho, para utilizar ese método maestro nosotros tenemos que ser capaces de identificar 3 factores, A, B y D. ¿Listo? Despacio, que este es lo importante del método. A es el número de llamados recursivos o número de subproblemas que yo obtengo cada vez. Listo. B es el factor de encogimiento de los subproblemas. Ah, bueno, me faltó decir. ¿Cuál es el número de subproblemas que yo obtengo cada vez? Es un valor mayor o igual que 1. En el ejemplo de ahorita yo siempre obtenía 2 subproblemas a partir de un problema, pero podría obtener 3, o 4, o 5, o 6, no sé. Y cada uno de esos subproblemas se encogen respecto al problema original. En el ejemplo de ahorita se encogían en la mitad, pero se podían encoger en un cuarto, en un quinto, en un sexto, en 7/8, en un 10%, no importa, lo importante es que se encojan. Y D es el componente más difícil de determinar, y es el exponente de la notación Big O, considerando únicamente casos polinómicos del procedimiento inmerso en cada llamado recursivo. Traducción de eso: en el merge sort, aparte de los llamados recursivos, ¿qué función utilizamos nosotros? Aparte de descomponer, la de mezclar, ¿no es cierto? Entonces esa es la que está por fuera de los llamados recursivos. ¿Listo? Ese procedimiento tiene una complejidad, ¿sí o no? Que ahorita vamos a ver en el merge sort cuánto es. La vaina es que esa complejidad debe ser polinomial, o sea, debe ser o de n, o de n cuadrado, o de n cúbico, o de n4, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces D es el exponente de ese polinomio. Traducción: si el procedimiento que yo hago ahí es O de n, D vale 1, porque sería n a la 1. Si el procedimiento que yo hago es O de n cuadrado, D valdría 2. Si es cúbico, D valdría 3, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces recuerden que en dividir y vencerás yo siempre hago unos llamados recursivos, ¿sí o qué? Y en algún punto yo hago un procesamiento con esos valores que obtengo. Ese procesamiento le calculamos la notación Big O, eso tiene que ser un polinomio, le saco el exponente y esa es esta D. Muy enredado. Vamos a verlo con el merge sort y cobra sentido, y para todo lo que vamos de ahí en adelante lo que vamos a hacer es cuánto vale A, B y D, y obtenemos la eficiencia sin hacer mayores cálculos. ¿Pero qué pasa si no da polinomial? No es... Si no da polinomial, no puedo utilizar el método maestro. Así lo paso. Sí, tocaría hacerlo a la antigüita. Todos los que vamos a ver en este curso son de tiempos polinomiales. Y bueno, no sé si habrá algún dividir y vencerás que no sea polinomial, de pronto sí, pero al menos todos los que vemos aquí son polinomiales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el método maestro? Si usted ya tiene A, B y D, su eficiencia es una de esas 3 cosas. O es caso 1, caso 2 y caso 3. Y lo que hay que comparar básicamente es A con B a la D. Y cuando yo comparo los números pueden pasar 3 cosas: que el de la izquierda sea menor, que el de la derecha sea menor, o que sean iguales. Entonces eso es lo que vemos aquí. Si son iguales es caso 1, si es menor A es caso 2, y si es menor B a la D es caso 3. Listo. Esto es lo que ustedes tienen que tener por ahí en un papelito. Puede ser, pero cuando ustedes asocien dividir y vencerás,
siempre lo van a asociar con ese cuadrito. Porque toda solución de Dividenceras yo puedo calcular la eficiencia así. ¿Listo? Entonces vamos a verificar en primero si merge sort nos da lo que nos tiene que dar. Entonces, empecemos por A. Dado un problema, ¿en cuántos subproblemas lo divido? En 2. Entonces eso es A. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de los 3 factores? Vean. Entonces A es, dado un problema, ¿en cuántos subproblemas se divide? Entonces en el merge sort A es igual a 2. B, factor de encogimiento. Listo. Entonces, ¿de qué tamaño queda? Un medio. Significa que el factor de encogimiento es de 2. Listo. Este es el más complicado, pero para el merge sort no es complicado. ¿Qué es lo que se hace por fuera de los llamados recursivos? Esto. Que ya desciframos que eso es 10m. Que en notación big O es O de n. Entonces, ¿cuál es el exponente del polinomio de esa función? 1. Entonces, por tanto, el merge sort D vale 1. No sé para qué me devolví si todos se acordaban. Entonces, me dijeron A vale 2, B vale 2 y D vale 1. Entonces, ¿qué caso es? 1. 2 igual a 2 a la 1. ¿Sí o no? Entonces, sin haber hecho todo lo que hicimos, nosotros podemos haber llegado aquí y decir 2 igual a 2 a la 1, entonces es caso 1. Por tanto, es O de n a la d. ¿Cuánto vale d? 1. Por logaritmo base b. ¿Cuánto valía aquí b? 2. De n. N logaritmo base 2 de n. Ya. Y para todo lo que vamos en este curso, si sigue la receta del merge, del divide y vencerás, podemos utilizar el método maestro para saber la eficiencia. Sí. Si D es O de 1, ¿cuál se puede? Sería 0. O sea, lo que usted me está diciendo es, si el procedimiento que se hace por fuera de los llamados recursivos es O de 1, ¿cuánto vale D? Entonces, O de 1 sería n a la 0. Por tanto, D sería 0. Depende de lo que valga A. Porque es que cualquier número a la 0 da 1. Ah, no tiene que ser mayor que ¿Mayor o mayor o igual? Mayor o igual. Mayor o igual, entonces podría ser caso 1 o caso 3. En ese ejemplo que me está poniendo él. ¿Alguna otra pregunta? Pero, o sea, si la es 1, o sea que no divide el problema. Es que no divide. Cálmese ahí. Ahí te vamos a dar un ejemplo. Pero entonces A y B sí serían lo mismo. Porque si yo tengo No, 1 y no. lo divido. El compañero me pregunta, A y B siempre son lo mismo. Entonces yo les dije que merge sort es muy particular porque las dos fuerzas se compensan exactamente. Yo divido por 2 y me quedo con problemas de la mitad del tamaño. ¿Sí o qué? Entonces por eso es que A y B son igual. No en todos los algoritmos de divide y vencerás A y B son iguales. Si yo divido por 3 me cago con problemas de mitad del tamaño. No necesariamente. No necesariamente. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para que vean que se pueden dar esos otros casos, porque es que todos están pensando, pero entonces esto me va a dar caso 1. No, no todo nos va a dar caso 1. Ni siempre A va a ser igual a B. Listo. Otro método
que todos conocemos, de pronto no sabíamos que tenía que ver con dividir en ceras, es búsqueda binaria o búsqueda por bisección. Todos nos acordamos de búsqueda binaria o búsqueda por bisección. ¿Sí o no? ¿No? No. Listo. Entonces, yo tengo un arreglo de n elementos. Si ese arreglo está ordenado, sea como sea, o sea porque originalmente esté ordenado o porque yo lo hubiera ordenado, ¿qué es el proceso de búsqueda binaria? Voy a buscar si un elemento está o no dentro del arreglo. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Toma el punto medio del arreglo. ¿Listo? Entonces el punto medio será este. ¿Cuál es el punto medio? Pues n-1 dividido 2. Entonces ese sería el elemento que está en la mitad del arreglo. Y él pregunta, ¿ese es el que estoy buscando? Entonces la respuesta es sí o no. Se llama búsqueda binaria porque yo lo sigo buscando o en este subarreglo o en este subarreglo. Listo. ¿Yo cómo sé con cuál me quedo? Depende, si el elemento que estoy buscando es mayor que este, necesariamente si está a este lado. Si no, está a este lado. Entonces yo repito el proceso, entonces ya me vendría para acá. ¿Es el que estoy buscando? Sí, coronamos. Si no, ya me quedo con este o con este. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? En algún punto, o lo encuentra, o al ir reduciendo, se quedará con un solo elemento. Y si ese no es porque no está. Eso es búsqueda por bisección o búsqueda binaria. Entonces, aunque no resulta intuitivo pensar en él como uno de tipo divide en ceras porque no combina la solución de los subproblemas que propone, sirve para probar el método maestro ante un caso típico. Listo. Entonces, ¿por qué es uno de dividir en ceras? Porque vean que yo voy subdividiendo el problema, cada vez mi problema es más pequeño hasta que llego a la solución. ¿Qué no tiene? ¿Qué tiene el merge sort? No tiene ese proceso de combinación. Porque una vez yo obtengo mi resultado, yo no me tengo que volver haciendo nada. Ya terminé. Listo. Formalmente yo tengo un arreglo X con n elemento ordenado y un valor Z. Salida por posición en la que se encuentra Z dentro del arreglo o menos 1 si no se encuentra. O sea, busca un elemento Z en un arreglo que está ordenado. ¿Cuál es el código? Es ese de ahí, eso no dice mayor cosa. El procedimiento es este que vimos acá. La pregunta es, ¿eso es dividir en ceras? Sí, porque sigue la receta que vimos al principio, solo que no tiene esa fase opcional de combinación. En este problema, ¿yo voy subdividiendo? Sí. ¿Cuál es mi caso base? Cuando ya no tengo sino un elemento. Entonces, en ese caso base, si ese elemento no es porque no está. Y ya. Entonces, ¿cuánto valen A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale D? No lo digan ahí mismo, piénselo bien. Ahí está el algoritmo. Bueno, se los pongo fácil pues. En cualquier paso de esa búsqueda, si yo parto de un arreglo de tamaño n, si en ese paso no lo encontré, me quedo con arreglo de tamaño ¿qué? N medios. Entonces, ¿cuál es el factor de encogimiento? 2. Listo, entonces él dice 2 menos 1.
Pues perdón, 2 menos 1 no es n medios sino n medios menos 1, porque en realidad cuando yo dije que este no era, pues a este lo excluyo y me quedo o con este o con este. Entonces es n medios menos 1, pero por simplicidad olvidémonos de ese menos 1. Entonces es n medios, por tanto factor de encogimiento 2. Pero me quedo solo con un problema. Ah, ya usted la dañó. Entonces, factor de encogimiento 2, pero A no vale 2, vale 1, porque es que usted lo divide en 2, pero usted no me preocupe no por 1. ¿Sí o no? Para todos es claro. Usted lo divide en 2 del mismo tamaño, como merge sort, pero usted no procesa los 2, no procesa sino 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale A? 1. Listo. Entonces, lo que usted me preguntaba ahorita, que A tiene que ser mayor que 1. No. Usted lo importa. Que lo encoja y ya usted ve si se queda con los 2 o se queda con 1. O usted lo encoge en 3 y se puede quedar con los 3 o con 2 o con 1. O lo encoge en 4 y se queda con los 4 o con 3 o con 2. ¿Sí me entiende? Cada algoritmo será diferente. ¿Y cuánto vale D? 0. Ahí está claro que independiente del tamaño M, ¿yo qué tengo que hacer? Una cantidad constante de operaciones. Entonces, ¿cuál es? ¿Caso 1, 2 o 3? Teníamos A igual a 1, B igual a 2, C igual a 0. Y tengo que comparar A con B a la D, o sea A1 con 2 a la 0, o sea 1 con 1, o sea caso 1. Y el caso 1 me dice n a la D, o sea n a la 0, por logaritmo base 2 de n. N a la 0 logaritmo base 2 de n, y n a la 0 es 1. Entonces búsqueda binaria, eficiencia, logaritmo base 2 de n. Y ya todos sabíamos que la eficiencia de la búsqueda binaria es logaritmo base 2 de n. Y si no lo sabíamos, de aquí lo desciframos muy fácil. Yo parto de un arreglo de tamaño n. Si no lo encuentro la primera, quedo con n medios. Si no lo encuentro la segunda, quedo con n cuartos. Si no lo encuentro la tercera, quedo con n octavos. Y así sucesivamente hasta que no quede sino con un elemento. ¿Cuántas veces tuve que hacer ese proceso? Logaritmo base 2 de n. Preguntas. Entonces, en una clase vimos dos algoritmos de tipo divide y vencerás. La vaina es que no necesariamente eran nuevos. El merge sort ya lo conocíamos o lo habíamos escuchado, y búsqueda binaria con toda seguridad ya lo conocíamos. Listo. Pero ambos son de tipo divide y vencerás, siguen la receta, podemos utilizar el método maestro, y todo lo que veamos de aquí en adelante, excepto el quicksort, vamos a poder utilizar el método maestro. ¿Por qué en el quicksort no lo vamos a poder utilizar? Porque es el único algoritmo de tipo divide y vencerás que vamos a ver que tiene una componente aleatoria. Entonces vamos a tener que hacerlo a la mala. O sea, la mala es estadística para los que no les gusta la estadística. Listo. Tareas. Si no los termino de convencer de que el merge sort es muy superior a los otros, yo ya les había pedido programar los otros. Ahora programen el merge sort y compárenlo. Las demostraciones de lo que vimos hoy, todo está en el libro guía. Muchachos, mi recomendación, y no lo dejen caer no lo echen en saco roto. Programador que se respete ha programado por sí mismo el merge sort. Que eso ya lo trae Java, no importa. Prográmelo usted. Y cuando veamos el quicksort, que eso ya lo trae implementado no sé quién, no importa. Prográmelo usted. Listo. Sobre todo,
si usted tiene problemillas con recursividad, para que empiece a hacer las fases con recursividad. Entonces, para la próxima clase, todo el mundo programado el merge solo. Búsqueda binaria, pues, eso lo hacen con los ojos cerrados. Nos vemos el miércoles. Profe, Sí, esta clase ya se puede empezar a hacer el módulo 3. sí. ¿Cuáles ejercicios?